Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a una entrevista de Hablando con los Expertos. Tenemos esta honorable ocasión al doctor Óscar Favela Villaseñor y conmigo me acompaña la doctora Angélica Martínez. Un servidor, Carlos Martínez, vamos a iniciar con esta entrevista. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Carlos, gracias. El doctor Óscar Favela Villaseñor es un reconocido ortodoncista, especialista en ortodoncia postural, que es el tema de esta tarde. Esta tarde, Óscar, nos harás el favor de platicarnos de cómo has desarrollado tu experiencia clínica, tus experiencias académicas, por favor. Y les voy a mencionar brevemente el currículum del doctor. El doctor Óscar Favela Villaseñor está egresado como ortodoncista y ortopedista maxilofacial del Instituto de Ortodoncia Bioprogresiva, IVO. Él cursó esa especialidad de 1991 a 1993. También él es un miembro de la Academia Ibero-Latinoamericana de Disfunción Craniomandibular y Dolor Orofacial. Actualmente ejerce su práctica privada en la ciudad de Aguascalientes, en este país que es nuestro México. Comenzamos. Bienvenidos a todos y le doy la palabra a Angie. Doctor Óscar, ¿cómo está? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Podría platicarnos un poquito qué es la ortodoncia postural? Bueno, en realidad el término ortodoncia postural no lo hay, sino son disciplinas o corrientes que se han abocado a hacer la ortopedia y la ortodoncia enfocado en gran parte a la postura. Muy bien, Óscar. ¿Y qué te despertó el interés de especializarte en este tema? Bueno, en el año 2012, en Santiago de Chile, yo leí un artículo en el que hablaban de una estadística de que el 26% de pacientes con mordida cruzada unilateral a corto tiempo empezaban con una lordosis alterada, tanto cervical como lumbar. Entonces, esta se formaba en una escoliosis a largo plazo, casos muy difíciles de tratar, pero el origen de esto era una mordida cruzada unilateral. Doctor Óscar, ¿podría platicarnos brevemente los pasos que siguen su dinámica de trabajo? En mi consulta, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo tengo que tener la visión de examinar al paciente desde que entra, cómo camina, cómo se para y del lado, en una vista lateral, ver su posición del cráneo. Este para mí es primera instancia para observar al paciente. Enseguida yo lo paso a la unidad dental, al sillón, hago un examen dental y empiezo a ver algunas alteraciones en su oclusión, cosa que ya me lleva a corroborar lo que estoy viendo por fuera. Okay. Y en el sillón empiezo un examen en su boca, de ver cómo muerde, tipo de oclusión que tiene, y posteriormente aplico algunos tests para corroborar lo que estoy observando fuera del paciente. Ok. Muy interesante, Óscar. ¿Y cuánto tiempo inviertes en el desarrollo de este tipo de tratamiento, desde el diagnóstico hasta el desarrollo del tratamiento? Bueno, esa es una parte inicial en la observación y hacer un examen clínico. El examen clínico en ese momento tenemos que hacer una serie de tomas de fotografías de su mordida, de sus movimientos mandibulares y observar si empieza a haber desviaciones mandibulares. Posteriormente, las quiero corroborar con el problema de atracción temporomandibular en ese mismo momento. No, es decir, es parte del diagnóstico. Posteriormente solicito unas radiografías para hacer un estudio ya tranquilamente en la oficina y determinar el tipo de tratamiento que se va a llevar el paciente. En una tercera consulta ya tengo que tener el diagnóstico, el plan de tratamiento y la duración del tratamiento. O sea que estamos hablando prácticamente de 3 consultas, como de 1 hora cada una aproximadamente. Muy bien. Doctor Favela, ¿qué es la osteopatía y cómo se introduce dentro del campo de la ortodoncia? Bueno, la osteopatía porque ni siquiera es una ciencia, es una terapia. Es una terapia que fue desarrollada por el doctor Steele en 1878 y este doctor cirujano observó en sus prácticas que al hacer cirugías, las cicatrices que quedaban en el organismo tenían cierta memoria. Esas cicatrices no le gustaban cómo se manifestaban a nivel del organismo. Él empezó a hacer estudios sobre cómo
a tratar ese tipo de problemas desde el origen, desde la estructura. Entonces, osteopatía viene del término griego que es osteo, que es del hueso, y de la estructura interna del hueso. Es decir, todo el examen que se hace en la osteopatía se deriva de la estructura originalmente o principalmente. Y esto tú lo cargas relacionado con el desórdenes craneomandibulares. Claro, porque hay inclusive hay un libro muy interesante de osteopatía que habla exclusivamente de problemas de articulación temporomandibular. Una cuestión muy interesante y muy importante en la cual muchos colegas no creen pues que las estructuras duras tengan cierta movilidad relacionadas con la ATM o las cervicales. Óscar, ahora que tocaste el tema del dolor de la articulación temporomandibular, yo conozco tu trabajo y sé que realizas muy continuamente el mapa del dolor de Mariano Rocabado. ¿Nos podrías explicar de qué manera lo utilizas? Bueno, como les decía hace un momento, es parte del examen, parte del estudio. El mapa de dolor lo aplico en la primera consulta porque es de llamar la atención las desviaciones mandibulares. Es ahí en ese momento cuando yo abordo el mapa del dolor y empiezo a hacer el registro de los movimientos y de los dolores que presenta el mapa del dolor, que se derivan. Posteriormente, en la segunda consulta o en la tercera, ya utilizo algún instrumento que es el hiperboloide para ayudar o coadyuvar el diagnóstico y confirmar lo que estoy sospechando. Es decir, esto me da unos parámetros para poder determinar el tratamiento inicial con ese paciente. Muy bien. Doctor, posiblemente alguien de nuestro público no está familiarizado con algunos términos. ¿Podría explicarnos por qué hace énfasis en el tema de la lordosis cervical? Una pregunta muy interesante y muy amplia, pero voy a tratar de resumirla. Algunos autores, aunque no directamente lo manifiestan, dicen que las alteraciones de las cervicales y de la articulación temporomandibular se originan por sobrecargas. Sobrecargas, es decir, masticaciones fuertes, tallamiento de los dientes, bruxismos, etcétera, pero finalmente son sobrecargas. Esas sobrecargas alteran la lordosis cervical, así como tratamientos de ortopedia y de ortodoncia a edad temprana. Es decir, hay estudios de esto donde se van monitoreando ese tipo de lesiones en base a un tratamiento de ortodoncia o de ortopedia. El por qué incluirla o por qué hablar de la lordosis, porque la lordosis tiene papeles muy importantes sobre la estructura cráneo-cérvico-mandibular, como es la estructura y el soporte del cráneo. Su curvatura, que es la lordosis cervical, la lordosis no es un término fisiológico, no es una patología, ¿verdad? Entonces, esa curvatura que tiene en primer lugar el soporte del cráneo con la mandíbula, debe mantener un equilibrio con el cráneo. Y si esta lordosis cervical es alterada, automáticamente va a alterar también la posición del cráneo, creando ciertas sintomatologías severas. Bien, ahora, ¿el por qué con la ortodoncia? Porque a través del sistema estomatognático se reflejan comportamientos estructurales de las cervicales. Gracias. Y de la columna cervical. Muy bien, Óscar, y pues siguiendo con los temas relacionados a esto, nosotros sabemos que tú dominas el tema de la oclusión y nos vamos a meter en un tema un poquito complicado, ¿verdad? Que me digas, ¿cómo tú definirías la relación céntrica? Relación céntrica. Bueno, en mi corta experiencia como odontólogo y como ortodoncista y luego ortopedista y luego un entrenamiento de kinesiología y luego un diplomado después de osteopatía, pues mi conclusión, en mi opinión muy personal es que la relación céntrica son las estructuras en armonía, sincronizadas, estructuras duras y blandas de la articulación temporomandibular junto con las articulaciones del cráneo y de las cervicales. Una relación céntrica podría ser una definición como es la relación cóncavo-convexa, convexa-cóncava, pero estaríamos hablando exclusivamente de una articulación temporomandibular, por ejemplo. Pero la relación céntrica en realidad es para mí un equilibrio o una sincronía entre todas las estructuras. Muy bien. Doctor Favela, vemos que su conocimiento en estos temas es muy profundo. Para los especialistas que quisieran estudiar más de este campo que usted maneja, ¿en dónde lo pueden estudiar? Bueno, primero que nada tener que tomar la decisión de hacerlo y el apetito de retroalimentar esto. Yo inicié este estudio
en un diplomado que tomé en Santiago de Chile, que se llama Fisiopatología Músculo-Esquelético Craneoencefálico-Mandibular, un diplomado directamente tomado con Mariano Rocabado. Pero al tomarlo con Mariano Rocabado en Santiago de Chile, yo creo que también tengo que darle crédito al equipo de Mariano Rocabado, donde el cual apoyó al diplomado y retroalimenta constantemente eso. Quiere decir que el equipo para mí es un factor muy importante en este entrenamiento. Tomarlo no exclusivamente en Santiago de Chile. Claro que Mariano Rocabado es una persona que tiene renombre a nivel mundial y que tiene cierta garantía con su conocimiento. Primero, tomarlo, no ya sea directamente en Santiago de Chile, informarse por los programas, o también tomarlos en la Ciudad de México, que también a veces llega a dar ciertos cursos. Okay. Pero introducirse primero, ¿no? Y luego retroalimentarse, porque ya entrando a este tema, el mismo operador, el mismo odontólogo, el mismo ortodoncista, se dará cuenta que el conocimiento va más allá de lo que uno cree, que no tiene fin esto. Claro, así necesita estar indagando todo el tiempo. Claro, y ver escuelas, instituciones que otorguen este tipo de enseñanza. ¿Y por qué consideras que los ortodoncistas deberían involucrarse en estos temas? Pues no nomás los ortodoncistas, sino yo creo que el odontólogo en general. En realidad, el odontólogo, nosotros mismos nos hemos etiquetado en una sola estructura donde no podemos avanzar más. Desgraciadamente, otras disciplinas como la medicina, la kinesiología, la rehabilitación, los odontólogos nos tienen clasificados como cuestiones de dientes solamente, cuando nuestra área es músculos de cabeza y cuello, anatomía de cabeza y cuello. Entonces la ortodoncia tiene mucha interferencia en esas cuestiones de la postura global y también en la cuestión de las alteraciones cérvico-mandibulares y craneales también. El ortodoncista se debe de entrenar para ofrecerle más allá al paciente de lo que el paciente le pide, no directamente, sino saber más allá. Y desgraciadamente tenemos la costumbre a veces de remitirlos cuando nosotros podríamos resolver ese tipo de problemas. Una clave para ese tipo de cuestiones son los guardas. Nosotros tenemos la fortuna de manejar una gran variedad de guardas, pero tenemos que saberlos dónde y cuándo y en qué paciente poderlos aplicar. Y una secuencia de ellos. Entonces esto es no solamente para los ortodoncistas, sino también para los que practican ortopedia, cirugía maxilofacial y odontología general. Doctor, ya que entramos en esto, el dolor de la articulación temporomandibular es un tema que también es parte de todas estas especialidades que usted maneja. ¿Tiene un protocolo específico para examinar el dolor? Los protocolos varían un poquito en cuestiones de cada paciente, pero de entrada sí, el mapa del dolor a mí me ofrece una gran facilidad para poder desarrollar un diagnóstico y un tratamiento inicial, no permanente, como una fase inicial. Ahora, hablando del dolor de la ATM, creo que en nuestra área como ortodoncistas deberíamos saber exactamente qué tipo de dolor se presenta en la articulación temporomandibular, si es en la parte suprameniscal o es en la parte inframeniscal. La sintomatología es muy diferente y muy clara porque la podemos identificar en la clínica cuando tenemos cierto entrenamiento en ese sentido con las articulaciones temporomandibulares. Por otro lado, en las fases iniciales, la sintomatología o los dolores intracapsulares son fases iniciales. Cuando pasan por un periodo ya se manifiestan en otras áreas, como son a nivel neuromuscular, etcétera. Muy bien, Oscar. Hoy en día veo que la ortodoncia ha caminado por muchas vertientes. ¿Tú qué le aconsejarías a los chavos de hoy que están enfocados o que se dejan guiar por las casas comerciales? Bueno, pues una pregunta un poquito polémica, o muy polémica. Los chicos de ahora, así me lo han dicho, su carga de trabajo dentro de la especialidad es mucha como para retomar este tipo de conceptos. Inclusive directores de escuela que se han manifestado o que yo los he invitado a que lo introduzcan como una materia, pues no una materia optativa, sino una materia adicional, ¿sí? que no tuviese tanta representatividad de tal manera que afectara su currículum o su programa estructural de escuela, ¿verdad? Pero yo pienso que el estudiante debería de retomarlo desde un principio con la especialidad, durante la especialidad.
¿Para qué? Para que no se compliquen en un pequeño futuro en qué es lo que van a hacer. Las casas comerciales nos han quitado y han llevado el control de lo que es la ortodoncia. El marketing nos ha quitado el concepto de la cuestión de lo que es la ortodoncia. Entonces, el estudiante ya prácticamente se ha vuelto una persona mecánica en cuestiones, o técnica en las cuestiones de la ortodoncia. No en la ortodoncia como debiera ser desde un principio. Desde un principio, quiero decir, con casos clínicos terminados sin ninguna consecuencia fuerte, dañada. Finalmente, doctor Favela, ¿algo con lo que quiera concluir? Bueno, pues esta charla es muy sustanciosa. Pues yo invitaría a los colegas odontólogos en general también, más que aún a la especialidad de ortodoncia, involucrarse en estos temas. Que no se tenga miedo, a abordar esos temas. Pero algo muy importante, ¿no? Que cambiaran su manera de pensar, el chip, en que la ortodoncia es una cosa, la cervical es otra y el cráneo es otra. Un tema muy interesante también, a lo mejor puede contestar la pregunta de Carlos, la cuestión de la relación céntrica. La posición horizontal del cráneo nos dice mucho y es un tema que nadie lo aborda. Queremos que la posición horizontal del cráneo no es alterada ni está modificada. Claro que está así. Y nosotros como ortodoncistas deberíamos de corregirlo, no solamente a través de la oclusión, sino a través de un tratamiento de ortodoncia con objetivo también de poder equilibrar el cráneo con las cervicales y el sistema estomatonático. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos los que visitan nuestro canal. Nuevamente tuvimos una excelente plática con un experto, el doctor Óscar Favela Villaseñor. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, y pues los doctora. esperamos a todos en nuestra próxima plática con los expertos. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas tardes. Todavía está filmando. Grita. ¿Está filmando? Óscar, para concluir, te queremos regalar esta taza de ortoparlantes, que es parte de nosotros. Recíbela. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ortoparlantes es un bonito término, ¿verdad? Sobre todo viniendo de ustedes, de un grupo excelente, muy, muy especial su grupo. Los felicito. Gracias. Doctor. Un gusto tenerlo aquí. Gracias. Si te gustó el video, compártelo con un amigo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa la campanita de las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos contenidos y síguenos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Hablemos de ortodoncia y más.